Hola, un saludo para todos ustedes, querida gente que nos acompaña a través de Suyapa Medios, nos siguen por Suyapa FM Estéreo 102.1 cada mañana. Un saludo para ustedes, los que nos ven por televisión a través de Suyapa TV y por supuesto en las plataformas digitales, especialmente en YouTube. Gracias por estar con nosotros. Hoy hemos preparado un tema muy interesante que se los presento a continuación. Estaremos hablando de endometriosis. Quizás usted no conozca el término, pero sí, si es una dama, lo ha experimentado. Esas mujeres que tienen esos dolores fuertísimos cuando viene su periodo menstrual o que de repente dicen no paran mis sangrados, me desmayo, me desvanezco cuando mi menstruación baja. Bueno, podría ser endometriosis. Y para hablar de ese tema me acompaña la doctora Gisela Vallecillo, es ginecóloga, especialista en embarazos de alto riesgo en maternidad. Bienvenida, doctora, un gusto. Gracias por la invitación y siempre alegre de estar aquí. Sí, ese tema es bastante común. Es bastante común, sí. Es bastante común en nuestra población, tiene una gran incidencia, prevalencia en nuestras pacientes y muchas veces no se han estudiado, ¿verdad? No saben ni ella ni sus médicos que padece de esta enfermedad. Sí, bueno, hay mujeres que de repente nos van a ver y dirán, ah, justo eso es lo que yo tengo, esos dolores incapacitantes. Hay mujeres que se llegan a desmayar, pierden el conocimiento. Hay otras que se vuelve una tortura para ellas cuando viene su menstruación. Si bien es cierto, pues hay una actividad dentro de nuestro útero cuando hay cierto funcionamiento, ¿verdad?, que se da, por decirlo así. Y vamos a experimentar alguna molestia, irritabilidad, algunos cambios que son normales, ¿verdad?, propios de este estado que nos da, o esto que nos da una vez al mes, o por decirlo cada 28 días durante el ciclo menstrual. Sin embargo, hay mujeres que padecen mucho de esto, sufren, es una tortura para ellas, doctora. Sí, así es, las pacientes experimentan unos síntomas que se van agravando con el tiempo, ¿verdad? Empiezan con menstruaciones más prolongadas. Entre los síntomas que las pacientes presentan, pues una menstruación que dura más de 7 días, por ejemplo, o menstruaciones que están en un mes presentándose 2 o 3 veces más frecuentes que en otros ciclos, y con respecto también a otras pacientes, ya su menstruación dura más de 7 días y viene un ciclo más corto, menos de 28 días. También aquellas pacientes que durante la menstruación están presentando un dolor, se puede decir, sí, exagerado, fuerte, que es incapacitante, que incluso impide a la paciente realizar sus actividades diarias. Sí. Muchas pacientes están presentándose pues pidiendo permiso a su trabajo y muchas veces en sus oficinas, en sus trabajos no creen esta patología, sí, ¿verdad? Pero sí existe un dolor incapacitante que incluso hay pacientes que han llegado a quirófano pensando de que fuera un cuadro de apendicitis, un cuadro, ¿verdad?, que pueda ser un abdomen agudo. Sí, y bueno, que vamos a ir hablando y van a conocer un poco de este tema porque es muy interesante. En cada mujer es diferente, ¿verdad? Hay mujeres que padecen esto por muchos años, incluso llegan a ser madres, ¿verdad?, con hijos grandes, y se dan cuenta en una edad ya un poco avanzada que lo que tuvieron, todos esos malestares que experimentaron durante toda su vida prácticamente era esto, la endometriosis. Pero bueno, ¿qué es exactamente el endometrio? Expliquémoslo para que se entiendan en casa, ¿verdad?, donde nos están sintonizando esta mañana, exactamente de lo que hablamos, doctora. De hecho, que si el endometrio, para hacer una definición, es la capa que recubre el útero por dentro, ¿verdad? Por la parte de adentro, el útero tiene 3 capas, endometrio, miometrio y lo que son la parte de la mucosa lacerosa que está cubierta, que cubre el útero, pero este endometrio está por dentro. Este endometrio es el que cuando ya viene la menstruación, él sale, es una capa que prolifera, son células que ya al momento de la menstruación salen, no lo van a ver, algunas pacientes incluso sí han reportado, me salió un tejido, piensan que es un aborto, pero es el endometrio. La mayoría de las veces en la menstruación este endometrio se destruye, sale como sangre nada más, sí, las células. En algunas pacientes que tienen hiperplasias endometriales pudiera ser que salga ya como un tejido. Sí, hago ahí un pequeño paréntesis, doctora. Muchas mujeres dicen que cuando menstruan vienen unos coágulos, dice, expulsó unos coágulos. ¿Es esto lo mismo que el mismo endometrio o no? Sí, todas las pacientes en su menstruación sale endometrio, en todas las pacientes sale endometrio, solo que algunas tienen mayor cantidad de sangrado y pueden presentar coágulos.
Algunas pacientes pueden presentarse el endometrio en forma de tejido, como una telita, Sí. pero lo más normal y común es que salga solo sangre. Pero ahí va el endometrio, las células endometriales van incluidas en lo que es la sangre. Entonces ahí vemos, por ejemplo, el dibujo donde vemos que el endometrio es la capa que está por dentro del útero, ¿verdad? Ahí hemos cortado el útero a la mitad, por ejemplo, y ahí podemos ver que la parte de adentro de la cavidad es endometrio, ya el músculo es miometrio y ya después están los que se llama parametrio. ¿Qué papel juega dentro de la mujer el endometrio, doctora? El endometrio es muy importante y este tiene que ver con los niveles hormonales. Está influenciado por los estrógenos y progesteronas que la mujer produce. Entonces, todos los meses el endometrio tiene que crecer y hacerse una capa grande o hiperplásica, hipertrófica, porque esa cavidad está esperando la formación de un bebé y poder anidarlo ahí, ¿verdad? Que se haga la implantación correcta de un embrión. En caso que no haya embarazo, este endometrio sale como menstruación, ¿verdad? Es lo natural, es lo natural si no se consigue un embarazo, que la mujer si no queda embarazada expulse esto mediante la menstruación. Exactamente. Sí. Y cuando hablamos de endometriosis, entonces vimos ahí en el dibujo que el endometrio está destinado a estar dentro del útero. Sí. Pero la endometriosis se refiere a cuando el endometrio crece fuera del útero. Entonces, como ven ahí la cavidad uterina y la capa que está ahí adentro, entonces ese es el endometrio y por ahí tenemos alguna otra imagen de que ya nos muestra que el endometrio está creciendo fuera del útero. Ya lo vamos a mostrar. Y es interesante porque pueden mirar a diferentes áreas de la mujer, diferentes partes de la mujer. Dentro de los apuntes veo un poco acá acerca de los lugares donde se puede albergar. Puede ser en los debajo de los ovarios, según lo que leo acá, doctora, usted me corrige, en las trompas de falopio, detrás del útero, en los tejidos que sostienen el útero, en los intestinos o vejiga. Y más adelante vamos a hablar de casos que superan, ¿verdad?, de esta realidad que vemos acá, que migran hacia ese tejido endometrial, migra hacia otra, o células endometriales migran a otras áreas que no deberían de estar. Y tenemos una imagen, a ver si la colocamos por favor, Robin, en pantalla para que puedan observar donde se ven esos puntitos rojos que están ahí, que han migrado. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se van para otro lugar? ¿Hay un factor, ya una tendencia genética en la mujer a no poder expulsarlo todo de la forma correcta vía vagina? Sí, de hecho hay diferentes teorías que algunas no han sido científicamente comprobadas, pero una de las teorías más aceptadas y también que se ve que se puede dar es la del factor genético. Muchas veces si nuestras mamás o nuestras hermanas o nuestra abuela tuvo endometriosis o tiene endometriosis, también la paciente pues está expuesta, ¿verdad?, a ese factor genético que la hace tener ese factor de riesgo para presentar lo que es endometriosis. Sí. También hay otras teorías. Se cree una implantación por continuidad o contigüidad, donde está como el endometrio, esa cavidad endometrial intrauterina se va a ampliar con lo que son las trompas de falopio. Entonces, contiguamente al endometrio puede ser que el endometrio viaje y migre a lo que son las trompas. Ahí vemos en la imagen donde está el endometrio y a continuación a los lados salen las trompas de falopio. Pudiera ser que haya una migración de estas células del endometrio hacia las trompas de falopio, hacia los ovarios, por lo que son las zonas contiguas al sitio donde está el endometrio. Sí. Pero también se da entonces por qué viaja este endometrio o por qué se implanta en otro lado. Algunas teorías nos dicen que por factores hormonales, ¿verdad?, de que haya un incremento de estrógenos. No se ha confirmado del todo esto. Algunas teorías también dicen de lo que es la menstruación retrógrada, que hubiera una menstruación que en lugar de salir se quede en la cavidad y se vaya para lo que es las trompas de falopio. Incluso lo asociaban con algunas prácticas sexuales durante la menstruación y que pudieran hacer que este flujo que debe salir pues más bien se quede o pudiera viajar a lo que son las trompas de falopio y ovarios y órganos allí contiguos. Y también pues
Como les digo, no son teorías totalmente científicamente comprobadas, pero que se podrían explicar a lo que fuera la endometriosis. También existen, si fuera por eso, entonces, pero no se explican los científicos por qué entonces pueden haber pacientes que tienen endometrio en zonas muy lejanas a lo que es el útero, en el cerebro, por ejemplo, en la mucosa nasal, en lo que es extremidades. ¿Cómo puede ser que el endometrio viaje hasta esos lugares? Entonces hay una teoría que nos dice que hay una diseminación linfática, ¿verdad? Que hay además nosotros de la circulación de sangre normal, hay una circulación linfática de lo que es el líquido de la linfa y que pudiera ser que pequeñas células de endometrio por ahí viajen, de manera de que puedan implantarse cualquier parte del cuerpo. Fugan. Y de ahí, bueno, voy a hacer una pausa. Muchas mujeres dicen, ¿por qué cada vez que a mí me viene la menstruación me sangra la nariz? Un ejemplo, porque hay una estimulación, ¿verdad? Y las células tienen una memoria y empiezan a actuar. Es decir, usted puede estar menstruando y de repente teniendo un sangrado en nariz, si es que eso llegó, si es que esas células viajaron hasta la mucosa nasal, ¿verdad, doctora? Hacemos una breve pausa. Continúe con nosotras en el programa Con Salud esta mañana con la doctora Gisela Vallecillo, ginecóloga, hablando de endometriosis. Ya volvemos. Qué bueno que sigue con nosotros en su programa Con Salud esta mañana hablando de endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? Ya dijimos que son células que deberían de salir una vez que tenemos la menstruación, pero muchas de ellas migran a otras áreas del cuerpo, especialmente a la zona pélvica de la mujer, y no debería ser así. Esto produce mucho dolor cuando la mujer menstrua porque el endometrio o el tejido endometrial ha salido a zonas donde no debe estar. Pero hablábamos, y vamos a mostrar una imagen, la voy a describir para usted que me escucha por la radio también, que hay una imagen donde vemos que ese tejido sale por las trompas, hacia las trompas de falopio. ¿Qué complicaciones puede traer para la mujer cuando este tejido se alberga o migra hacia las trompas de falopio, doctora Gisela? Bueno, de hecho que los síntomas que puede tener la paciente van a depender de en qué lugar se esté implantando lo que es el endometrio. Entonces, lo más frecuente que pase es que estén en la zona pélvica, como bien lo dice, que puede estar en las trompas de falopio, en ovarios, en lo que es la cavidad pélvica en sí, y la paciente esté presentando síntomas, ¿verdad? Como dolor fuerte. Entonces, durante la menstruación puede tener dolor también durante las relaciones sexuales. Eso se llama dispareunia. Entonces, la paciente puede estar presentando estos síntomas y además de tener también un sangrado abundante en la menstruación, abundante que tenga que usar incluso de toallas nocturnas a pañales. Hay pacientes que han usado pañales porque no pueden sostener lo que es la menstruación y con una duración mayor de 15 días. Una duración mayor de 15 días, ya flujo abundante. Ya se puede pensar posiblemente problemas de endometriosis, también pudieran ser algunos otros problemas de útero, por ejemplo los miomas. Bueno, hablando de endometriosis, dependiendo entonces del lugar donde se puede implantar, porque puede ser incluso intestino, puede ser vejiga, puede ser estómago. Entonces la paciente puede estar presentando síntomas gastrointestinales, diarrea, por ejemplo, dolores cólicos. ¿Con sangre, doctor? Pues sí, está a veces sangrando, pero no necesariamente el dolor puede ser acompañado de sangre, de sangrado digestivo, pero pudiera ser, sí, cuando le viene la menstruación, en ese momento también tener dolor cólico, tener lo que son náuseas, vómito. También puede tener, si están implantados, por ejemplo, en vejigas, incluso se puede inflamar, ¿verdad? Una cistitis. Y, por ejemplo, en las trompas de falopio, que es una de las causas más comunes de infertilidad, es la endometriosis, porque estas pueden llegar a obstruir las trompas. Entonces, muchas veces la paciente se da cuenta que tiene endometriosis cuando no puede tener hijos, no puede salir embarazada, porque las trompas están obstruidas. Sí. Y ahí, por ejemplo, también en la imagen, la describo un poco, vemos los ovarios y uno de ellos, ahí hay tejido también, se alberga en el ovario. ¿Este tejido puede imposibilitar al ovario a producir el óvulo? Pudiera ser que tenga alteraciones también en el ovario, si se implanta ahí, y hacer que este ovario pues no produzca unos óvulos adecuados para lo que es la fertilidad. Y en casos, por ejemplo, a veces puede llegarse a ocurrir lo que es la formación de varias células que se hagan en un conjunto y que se junten, que se peguen
y forman lo que es un quiste endometriósico. Entonces este quiste endometriósico es un quiste que es diferente, por ejemplo, a un quiste simple, que uno puede ver por ultrasonido y que uno puede detectar y ver que la imagen es un poco diferente, porque el quiste simple es una imagen redondeada donde se ve totalmente oscuro, negro, pues el colorcito, no sé si tenemos alguna foto por ahí, pero que es muy característica un quiste simple de un quiste endometrial. Porque el quiste simple, pues, como les digo, les menciono, es una imagen redondeada, que no tiene Doppler positivo, que además tampoco tiene alguna excrescencia ni tabicación en el quiste, que es un quiste simple, que generalmente es por acúmulo de líquido, ¿verdad? Y se ve un área hipoecogénica, o sea, un área oscurita. Pero el quiste de endometrio, o sea, el quiste endometrial, se ve más bien una imagen gris, una imagen grisácea. Entonces ya uno sabe que no es colección de líquidos, sino que es una colección de otro material, y aquí lo asociamos con endometrio porque es lo más común que puede estar alojado en lo que es el ovario. Sí, ¿presenta alguna malignidad este quiste? No necesariamente, no se ha asociado con malignidad, pero sí pudiera ser una causa de abdomen agudo. Si este quiste se llega a crecer más de 2 centímetros y pudiera ser que se rote o se rompa o se tuerza, ¿verdad? Entonces pudiéramos pensar que la paciente tiene, por ejemplo, una apendicitis, si fuera del lado derecho, o del lado izquierdo, pudiéramos entonces pensar que fuera un quiste torcido, y hasta que ya se hace la biopsia vemos que era un quiste de endometrio. Sí. Ahí en la foto lo que vemos es la medición dentro del útero de lo que es el endometrio. Muy bien. ¿Y esos puntos oscuros son entonces los quistes? No necesariamente, aquí solo estamos viendo la medición dentro del útero de lo que es el endometrio, y que el endometrio pues tiene su espesor normal de acuerdo a la edad de la paciente, ¿verdad? En aquellas pacientes que están premenopáusicas o antes de los 50 años, ¿verdad? Que no las ha venido todavía en la menopausia, puede llegar hasta 15 milímetros. Ya en las que tienen ya menopausia, que ya no les viene, entonces quiere decir que ese endometrio ya no tiene por qué proliferar tanto, no tiene por qué estar tan grueso. Lo más que puede medir son 5 milímetros. Sí, es muy delgado. Entonces, esa paciente ya que están en la menopausia, pues por eso es que no sangran, porque el endometrio ya está atrófico y está totalmente lineal, menos de 5 milímetros. Sí, bien, doctora, vemos acá también lo de las edades de las mujeres, porque es importante conocerlo. Se dan en mujeres jóvenes, entre los 30 y los 40 años de edad. Sí, de hecho que entonces se dan estas pacientes con endometriosis, se va presentando ya en mujeres de 30, 40, 49 años, que están en las etapas fértiles, ¿verdad? Y que ya pues han experimentado menstruaciones regulares, porque muchas veces uno piensa en endometriosis, pero tampoco no se dan en etapas tan jóvenes, a los 13 años, que ya viene la primera vez la menstruación, más o menos, a los 14 pues todavía no. Ya más o menos de los 30 en adelante ya puede uno ir pensando, y muchas pacientes eso refieren, ya a mí antes no me daba nada en la menstruación y ahora es que solo soy achaque, pero es por eso, porque ya el endometrio actúa diferente, ¿verdad? Con la carga hormonal que la paciente tiene según la edad. Doctora Gisela, esta parte del embarazo es importante que la mencionemos en relación con la endometriosis. ¿Le cuesta más a la mujer que tiene endometriosis quedar embarazada, o va a depender de dónde se alberguen o se alejen estas células? Sí, de hecho las pacientes que tienen endometriosis pueden estar experimentando lo que es infertilidad, porque si la paciente tiene obstruidas las trompas no va a poder generar un óvulo que se una con un espermatozoide que genere un embrión. Entonces muchas veces la paciente se da cuenta que tiene endometriosis porque no ha podido concebir. Entonces, de repente los síntomas los pasamos desapercibidos y pensamos que es normal que en una menstruación haya dolor, que haya sangrado abundante, pero cuando ya viene la época y la etapa de la paciente que quiera ya tener un bebé, pues ya se ve imposibilitada, y es ahí cuando ya se empieza a hacer exámenes y se da cuenta que sus trompas están obstruidas, y están obstruidas por causa de endometrio. Pero sí ovula la mujer. La mujer puede ovular, incluso puede estar menstruando, ¿verdad? Porque el estímulo ovárico y hormonal que recibe la paciente va a hacer que el endometrio que esté dentro de la cavidad del útero salga como menstruación, ¿verdad? Porque no ha habido un embarazo. Le quiero preguntar acerca de la irregularidad. Mencionamos que pueden ser periodos prolongados de menstruación, es decir, hasta 15 días, pero una vez al mes esto, o pueden ser, digamos, la mujer le viene la menstruación este mes, dentro de 3 le vuelve a venir, dentro de 1 le dura. ¿Cómo
¿Se vuelve así, doctor? Sí, generalmente lo que ocurre son polimenorreas, o sea, muchas menstruaciones en el mismo mes, ¿verdad? Es raro que ocurra de que en un mes no venga la menstruación, ahí ya vamos pensando más bien en otro tipo de patologías como varios poliquísticos, en la que a veces hay meses que no viene. Pero en estos casos de endometriosis, sí viene la menstruación cada mes, incluso cada 15 días. Hay pacientes que están refiriendo que la menstruación les dura 10 días, se le quita 2 días y le vuelve a venir. Entonces, muchas veces estamos teniendo pacientes que están teniendo menstruaciones más de una vez en un mes. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero voy a mencionar algunos de los factores de riesgo que puede llevar. Si tienen una madre o hermana, como lo habíamos dicho, ¿verdad? Una familiar muy cercana que tenga la endometriosis. Si su periodo comenzó antes de los 11 años de edad, y eso es muy importante que lo hablemos, hay niñas ahora que menstruan a los 8, 9 años, 10 años, muy pequeñas, ¿verdad? Antes se daba la primera menstruación después de los 12 o 13 años, ahora son más precoces las niñas. Sí, es cierto. Sí, los ciclos menstruales con cortos menos de 27 días, justo lo que decía la doctora, ¿verdad? Estas mujeres que de repente dicen, me ha venido 2 veces la menstruación. Y la mujer ya calcula porque ya sabe, se acostumbró tanto, lleva sus cuentas. Y como lo decíamos, puede ser que antes de los 20 años era usted normal, pero entró a los 30 y dice, ¿pero qué me está pasando? Entre los 30 ya todo empezó a cambiar. Podría haber ese factor. Y los ciclos menstruales son intensos durante 7 días o más de lo que estamos hablando. Vamos a hacer una pausa, doctora. Al regreso continuamos con esto. Vamos a hablar un poco de cómo se realiza el diagnóstico, porque lo hemos mencionado, muchas mujeres desconocen si tienen o no la endometriosis. Ya volvemos. Bueno, qué bueno que siguen con nosotros esta mañana hablando de endometriosis. Estamos en su programa Con Salud. ¿Y qué es la endometriosis? Pues bueno, de ustedes, de esas mujeres, o conoce alguna que sufre mucho de dolores cuando viene su menstruación, de esas mujeres que se desmayan, que no aguantan, o que les viene la menstruación hasta 2 veces durante el periodo o durante un mes, podría ser endometriosis. De eso estamos hablando. Pero también para esos dolores menstruales tenemos un remedio natural que Janet Lagos nos lo ha preparado. Adelante, Janet. Hoy en nuestra práctica y fácil receta del día le enseñamos a hacer un rico té de anís, que tiene muchos beneficios para las mujeres que están en el periodo de menstruación, al igual para los bebés, para expulsar esos cólicos. Dentro de los ingredientes están semilla de anís, miel, 1 taza con agua. Se coloca 1 taza con agua a hervir. Cuando esta esté en ebullición, se coloca 1,5 cucharadas de anís, 1 cucharada de miel y se deja reposar unos 5 minutos y listo a consumir. Dentro de los beneficios que nos aporta el consumir té de anís, en especial a nosotras las mujeres, es que nos ayuda a disminuir estos cólicos menstruales, al igual estos dolores que son comunes en esta etapa. Bueno, un consejo natural para que ustedes lo practiquen en casa. Seguimos con la doctora Gisela. Es importante también hablar un poco del diagnóstico. ¿Cómo hacen el diagnóstico para saber si es endometriosis lo que la mujer está sufriendo, si padece todas estas complicaciones que hemos mencionado? El diagnóstico es un poco difícil porque muchas veces, a menos que la paciente tenga formado ya un quiste endometrial, que uno lo puede hacer por ultrasonido y lo puede ver y lo puede observar de que no es un quiste simple, sino que parece la imagen ya grisácea, que es un quiste endometrial. Entonces, pero aquellas mujeres que todavía no han formado quistes endometriales, que tal vez su grado de endometriosis es un poco más bajo, que es un poco más leve, quiero decir, no se puede detectar por ultrasonido. Entonces muchas veces la paciente, la forma de detectarlo es cuando ella está queriendo concebir un bebé y se da cuenta que está con infertilidad. Y luego le hacen los exámenes y se da cuenta de que está con infertilidad porque sus trompas estaban obstruidas. Cuando ya hacen el examen porque las trompas estén obstruidas, se pudiera hacer un examen laparoscópico, que es la cirugía por medio de visualización con cámaras, ¿verdad? Que solo se ponen los trócares
en el abdomen y se puede hacer una exploración con la laparoscopía y en eso ahí se van a ver los focos endometriósicos en intestino, en vejiga, en trompa, dependiendo de dónde estén. Incluso podría tratarse ahí también con electrocauterio, tratar de eliminar algunos focos endometriósicos. Esto no cura la enfermedad, ¿verdad? Podrían volver a migrar a estas zonas donde sí, y podrían haber focos endometriósicos en otros lugares que tal vez no se vieron en la laparoscopía. Y otra forma también es hacer histeroscopía, que es ya por dentro, ¿verdad? Vía vaginal, se hace la exploración también con videolaparoscopía, que es adentro del útero, pero se llama histeroscopía. Observan las trompas que están obstruidas y pueden incluso ahí intentar desobstruirlas o permeabilizarlas. Entonces, este podría ser un tratamiento para infertilidad en el caso que las pacientes presenten este tipo de problemas. ¿Cuánto tiempo puede durar ese procedimiento quirúrgico, doctor? Bueno, el procedimiento depende de cómo esté de avanzada la enfermedad. Pacientes, por ejemplo, que solo se les va a operar por un quiste endometriósico, generalmente se quita el quiste, se observa si hay algunos otros focos endometriósicos y se tratan de cauterizar. O si no, por vía histeroscópica, la permeabilización de las trompas ya es un poquito más extenso el tiempo, ¿verdad?, que se necesita para poder lograr el objetivo que el médico quiere. ¿Y en cuánto tiempo podría sentir alivio esta mujer, sentirse mejor después de la cirugía? Bueno, siempre toda cirugía tiene un tiempo de recuperación, ¿verdad? Va a depender de qué es lo que se le haya hecho, si se le quitó además del quiste, tuvo que comprometía tanto el ovario, por ejemplo, que también tuvo que quitarse el ovario, o las trompas. Es una enfermedad que generalmente se trata pero no se cura. Entonces hay incluso algunos medicamentos que pudieran estar utilizando para lo que es la endometriosis, porque tiene que ver también con un grado de inflamación, ¿verdad? Por eso es el dolor. Entonces generalmente estas pacientes, lo que los médicos pues van a diferentes médicos porque pues no encuentran una respuesta, no encuentran una curación como ellas quisieran. Claro. Pero pues el médico lo más que pueda a lo mejor es recetarle analgésicos. Se usan muchos analgésicos antiinflamatorios, no esteroidales como el diclofenac, como otras sustancias que nosotros conocemos, incluso recurrir a analgésicos tipo esteroides, y que pudieran estar los médicos, esto es lo que pueda prescribir. Algunos medicamentos antiandrogénicos, ¿verdad?, que pudieran ser ya de uso exclusivo del ginecólogo, sobre todo el especialista de infertilidad, entonces pudieran ser usados. Pero todo va a depender de acuerdo al objetivo de la paciente. Si la paciente lo que anda buscando también es fertilidad o anda buscando un embarazo, pues lo más ideal es que acuda a su médico de infertilidad para que pueda tratar este tipo de problemas. Sí, y bueno, afecta mucho la vida de la mujer, incluso en la vida de pareja. Leo acá un poco, doctora, que muchas de ellas experimentan dolor durante o después de las relaciones sexuales. También tienen dolor en los intestinos o en la parte baja del abdomen. Los calambres que mencionábamos, ¿verdad? Estos calambres que se dan dolorosos durante la menstruación. El periodo de flujo intenso, que ya lo hemos mencionado anteriormente, o manchas y sangrados entre periodos, es decir, ya me vino la menstruación, ya me pasó hace 8 o 9 días y sigo de algún o 10 días y manchando. Síntomas gastrointestinales o digestivos y fatiga o falta de energía experimentan las pacientes con endometriosis. Sí, así es, que las pacientes tienen diferentes síntomas y este sangrado tan abundante pueda llevar a la paciente a que también tenga un cuadro anémico. Recordemos que se está perdiendo sangre, entonces la paciente con anemia pues va a tener esa característica de palidez, sí, decaimiento, ¿verdad? Puede estar incluso con mareo, ¿verdad? ¿Puede presentar anemia? Puede presentar anemia, sí. ¿Por los sangrados o por el exceso de sangrado? Por el exceso de sangrado y el exceso de días que lleva sangrando, ¿verdad? Sí. Respecto a la cuestión del tratamiento ya, ¿cómo funciona el tratamiento de la endometriosis? Sabemos que es un diagnóstico un poco difícil de dar, ¿verdad? Porque las pacientes refieren multisíntomas, ¿verdad? Sí, el tratamiento va dirigido a controlar los síntomas, el dolor más que todo, ¿verdad? Va dirigido al uso de antiinflamatorios, de medicamentos analgésicos y sobre todo pues
primero que nada, identificar la causa, porque muchas veces estamos tratando a la paciente y no sabemos que tiene endometriosis. Y la endometriosis, como ya lo hemos hablado, pues puede ser focos en diferentes lugares y puede estar teniendo síntomas hasta gastrointestinales, diarrea, dolor cólico, estreñimiento, pueden tener las pacientes. Por eso muchas pacientes durante la menstruación tienen cólicos, tienen estreñimiento o tienen diarrea, muchas pacientes, y lo asociamos a lo que es la menstruación, entonces pudiera ser que tenga focos endometriósicos. No hay algo que pueda darle en ese momento para que ya se le quite el endometrio del colon o de la vejiga, sino que eliminar los focos endometriósicos es una tarea que todavía se hace difícil para el médico. Tal vez por medio de la laparoscopía, cuando se observa directamente el foco endometriósico, pudiera hacerse algún tipo de electrocauterio, algún tipo de láser, pero no es algo definitivo. Bueno, y la enfermedad pudiera continuar. Sí, una enfermedad compleja porque la misma juventud de la mujer, ¿verdad? Estar en esa etapa reproductiva la vuelve más propensa a ella. Sí, hay cosas que nosotros le aconsejamos a la paciente porque la predispone, por ejemplo, los hábitos tóxicos como alcoholismo, tabaquismo, predisponen a que haya esa migración de endometrio. Entonces uno le aconseja no fume, no tome, manténgase una vida saludable porque la obesidad también está asociada a lo que es endometriosis. Entonces haga ejercicio, ese es la principal fuente de que uno puede decir la fuente de control, ¿verdad? Que la paciente pueda tener, muchas pacientes mejoran exagerados los síntomas, o sea, doctora, ya del mes pasado bajé 5 libras y ya no me ha vuelto a doler durante la menstruación. ¡Qué bueno! Entonces, hay una gran mejoría cuando la paciente se mantiene en su peso ideal, trata una dieta saludable, ¿verdad? Evita los hábitos tóxicos como alcoholismo, tabaquismo. Incluso se ha asociado, y hay muchas pacientes, a mí me dijeron que lo que tenía que hacer era tener hijos. Pues lo que pasa es que sí se ve menos frecuente que pase esto en mujeres que han tenido hijos. Sí. Es más común entonces en mujeres que no han sido madres todavía. Exacto, que no han sido madres. Pacientes que no han tenido hijos, pues se ven un poco, y también que han tenido menstruaciones desde más temprano en la vida. Por ejemplo, las niñas que desarrollan antes de los 13 años, a los 10 años, por ejemplo, y se ven más expuestas a las menstruaciones y a las cantidades más grandes de estrógeno desde tempranas edades, pues. Sí. Entonces, desde ahí hay que ir teniendo el cuidado, ¿verdad? Eso es bien interesante, doctora, y voy a hacer un paréntesis que no es el tema, pero sí tiene que ver algo. Los criterios se decían antes, a más tardía la menstruación, más tardía la menopausia, a más temprana la menstruación, más temprana la menopausia. ¿Estos criterios se siguen manteniendo o han cambiado con los años? Pues no necesariamente. Hay pacientes que se ven expuestas a sus niveles hormonales durante aunque esté más temprano que empieza la menstruación, y pudiera ser que su menopausia siempre pase a los 50 años. Ahí ya depende de cada persona, de cada cuerpo, y puede ser que hay pacientes que tienen su menstruación a los 15, 16 años y también tengan su menstruación a los 50, entonces no depende tanto de cuánto es la exposición a la menstruación, pero sí es de cada quien ya individual, cada cuerpo ya trae su programación. Qué bien, excelente, doctora. Pues estamos llegando al final. Unas últimas recomendaciones para quienes nos han sintonizado esta mañana. Bueno, nada más a la paciente tratar de tener una vida saludable, eso siempre, no solamente para evitar endometriosis o para mejorar los síntomas de endometriosis, sino en general, para mejorar su riesgo cardiovascular, para tratar de tener hasta mayor control con lo respecto a la fertilidad. Muchas pacientes tienen problemas de infertilidad y pues la obesidad es una de las causas de muchas enfermedades, no solamente de esta. Entonces, cualquier síntoma que presente, también lo ideal es que acuda a su médico, no se automedique, ¿verdad? Porque esto nada más lo que va a hacer es calmar los síntomas y va a hacer que la enfermedad se siga prolongando sin tener un diagnóstico definitivo. Entonces visite a su médico regularmente, hace sus chequeos anuales, de acuerdo a lo que se encuentre en cada paciente, pues el médico le dice, toca su chequeo anual. Entonces tener un poquito de conciencia con respecto a eso, porque a veces nos descuidamos. Sí. Y su última citología hace 3 años, entonces eso es bien importante de que se esté haciendo cada año. Y más que todo eso, sintonícenos siempre, ¿verdad? Para estarles brindando información en temas de salud.
Y pues cualquier cosa estamos a la orden. Yo creo que por ahí está el número de teléfono. Ahí está el número en pantalla. Aquí vamos a decir lo que es a ver si usted me ayuda, doctora. 9657-1313. Sí. A mí me pueden ubicar en lo que es el Hospital Viera. Estamos ahí a la orden para cualquier consulta. También ahí con mi teléfono me pueden ubicar. Y pues nada más, agradecida por la invitación. Es un gusto, doctora, que nos acompañe y que en casa las mujeres se orienten de mejor manera, ¿verdad? No se descuiden, no sigan el consejo de que, ay, a mi prima le duele el vientre y toma esta cosa. Lo mejor es asistir a una cita con el ginecólogo por un estudio de imagen. Pueden ver, ¿verdad?, si realmente lo que tiene usted es esto o podría ser otra condición que tenga similitudes, así que no se descuide de esto. Gracias, doctora, por haberme acompañado esta mañana, es un gusto. Gracias, gracias a ustedes también. A todos en casa les deseamos lo mejor, que Dios les bendiga, que pasen un bonito día y los esperamos siempre de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Suyapa FM Estéreo 102.1, Suyapa TV y por YouTube. Hasta pronto.